Aleluya. Dele ese fuerte aplauso, Señor, si puede por ahí. Yo sé que ya tiene Biblia en mano. Estamos alegres, contentos de estar en esta clase de seminario bíblico estudiando las epístolas escatológicas y epístolas pastorales. Estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 1 del versículo, ¿qué le dije? 4 y 5. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra ¿qué? Elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor, por favor. La semana pasada hablábamos de que Pablo animaba a los creyentes por su motivación espiritual. Hablamos de las motivaciones o diferentes motivaciones que tienen las personas al servir a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de que Pablo animaba a los creyentes por su conversión. Diga conmigo, por su conversión. En los tesalonicenses existía evidencia de cambio en su vida. Estamos en la página 28 en el número 2. Diga conmigo, existía evidencia de cambio en sus vidas. ¿Cómo nosotros podemos reconocer si alguien es cristiano, es hijo de Dios o no? Diga conmigo, evidencias de cambio. Nuestro Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. El domingo pasado tuve la oportunidad de predicarle a los hermanos americanos y la miniserie de nuestra iglesia de vida real la reduje en un solo mensaje para predicarles a ellos. Y yo creo que me metí en problemas, porque les hablé de cosas que los americanos no se les habla mucho, porque recuerden que no todas las iglesias, no es bueno generalizar, pero en muchas iglesias anglos lo único que se predica es motivación, uplifting, levantar a las personas e inspirar a las personas. Se les habla muy poco del pecado, se les habla muy poco del infierno. Y recuerden que en esa serie yo hablé acerca de Gálatas, que dice: andad pues en el espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne, pues las obras de la carne son y entre ellos borrachitos, drunkards dice en inglés. Y algunos de los que vienen a la iglesia americana los tengo en el Face y veo algunas cosas que prediqué que yo creo que Dios quería hablar en ese mensaje. A lo que voy es a lo siguiente: de nada te sirve ir a la iglesia, asistir a la iglesia, llamarte cristiano o cristiana, decir en las redes sociales que eres cristiano, presentarte como un hijo de Dios, si no hay evidencias de cambio en tu vida. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, evidencias de cambio en la vida. Y es precisamente lo que los tesalonicenses tenían, evidencias de cambio en sus vidas. Amén. Ellos no solamente oraban y seguían viviendo como siempre, no, los nuevos creyentes se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. Eso está en primera de Tesalonicenses 1:9, se los leo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero y dejaron toda su idolatría, todo el paganismo en 3 semanas. Dice Pablo que él llegó no solamente diciendo palabras, no solamente se predica con palabras bonitas, se predica con el poder del Espíritu Santo de Dios y con la evidencia del poder de Dios que ha cambiado y transformado nuestras vidas. Una enseñanza, una predicación no hace sentido ni produce fruto en la vida de nadie si no hay un cambio primeramente en el predicador y si no hay una evidencia de cambio y de transformación en el predicador. No es bueno predicar lo que no vives.
¿Me siguen hasta aquí? Nunca lo hagan. Nunca vengan a exhortar a la gente a que venga los jueves si ustedes no vienen. ¿Me siguen hasta aquí? No vengan a exhortar a la gente de que tienen que congregarse los domingos si ustedes no vienen. No lo enseñen con las mujeres, no lo enseñen con los hombres, no lo enseñen con los niños. Dedíquense a predicar solamente aquellas cosas que vivimos. ¿Alguien dice amén? Entonces, dice, se convirtieron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Diga conmigo, se convirtieron para servir. ¿Para qué se convirtieron? Para servir. ¿A alguien le está hablando hoy el Señor? Dice, nunca nos cansamos de escuchar que alguien ha observado buenas cosas acerca de nosotros. Cuando los montes de la vida son más empinados, podemos animarnos recordando las buenas cosas que las personas han dicho de nosotros. Yo quiero preguntarles, y yo sé que es algo difícil de pensar y de imaginar, pero si Dios no lo quiera, nosotros muriéramos el día de mañana, ¿qué la gente diría acerca de nosotros? El apóstol Pablo animaba a los creyentes diciendo lo que había visto en ellos, el cambio, la transformación que se hacía visible en sus vidas. Les elogiaba porque habían decidido servir a Dios y lo habían abandonado todo y lo habían dejado todo atrás. ¿Qué se dice hoy de nosotros como hijos de Dios, como cristianos? ¿O qué se dirá si nosotros partiéramos a la presencia de Dios el día de mañana? Ahora voy a ir más lejos. ¿Qué dicen los vecinos de ti? Ahí está el gruñón de la cuadra, la gruñona de la cuadra, el que no saluda, la que no saluda, el chismoso, la chismosa, el enojón, la enojona. O ahí va esa persona que es bien a todo dar, amable, respetuosa, platicadora y siempre amando a las personas por donde quiera que va, derrochando amor. ¿Qué se dice de ti? Toca al que está a tu lado, si tienes a alguien, y dile, ¿qué se dice de ti? ¿Alguien dice amén? Un gran líder enfrenta muchas críticas, ¿cierto que sí? Como sucede con todos los líderes, algunos los apreciaban, pero muchos no. Resulta que una abuela le envió una carta a alguien, una carta de estímulo. Ella le agradecía por hacer lo que era correcto y por vivir siempre para ayudar a la gente. Esta sola carta de agradecimiento fue de tanta fortaleza para este líder que la llevaba consigo y la guardaba en su bolsillo, en el bolsillo de su abrigo durante sus horas más desalentadoras. Él frecuentemente leía la carta y se reconfortaba. Él recibió esa carta una sola vez, pero la leyó más de un centenar de veces. A la muerte del presidente Abraham Lincoln, alguien encontró la carta en su bolsillo. Ustedes saben que la vida del presidente Abraham Lincoln no fue tan fácil. De hecho, hay un libro que yo les animo a que ustedes lean. No es cristiano, pero está buenísimo. Y si no lo pueden leer, por lo menos escúchenlo como audiolibro. Se llama Cómo influir, cómo ganarse a las personas e influir sobre los demás, de Carnegie. ¿Ok? Cómo ganar amigos e influir sobre los demás. Cuenta la historia del presidente Abraham Lincoln. Recuerden que el presidente Abraham Lincoln no la tuvo fácil. En la presidencia de él se llevó a cabo la revolución en Estados Unidos por causa de la esclavitud. Y se habla mucho acerca de las críticas, se habla mucho acerca de los elogios en la historia de ese momento. Y este líder recibió muchas críticas, especialmente de los del sur, que no querían abolir la esclavitud. Pero también tenía elogios. Y la única forma que él encontró para que en los momentos más duros de la vida, en las montañas más empinadas que vamos caminando en esta vida, fueron los elogios, la gratitud de alguien, lo que alguien de manera positiva pensaba acerca de él. Dile al que está a tu lado, ¿qué dicen las personas acerca de ti? Ustedes saben que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo hizo esa pregunta a sus discípulos. ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Quién dicen ellos, la gente, que yo soy yo?
Los discípulos contestan y dicen, algunos dicen que eres fulanito de tal, algunos otros dicen que tú eres fulanito de tal, y luego les dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Que quién yo soy? Y ahí Pedro nos da una revelación gloriosa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa pregunta de qué dice la gente, que quién soy yo, es muy importante. Y es importante hacer a un lado las críticas, pero utilizar como estímulo para que nuestra vida siga adelante las cosas positivas que la gente ha dicho de nosotros. Yo, por experiencia como pastor, se los digo. Tú escuchas que la gente dice cada cosa de ti, pero todo ese dolor de que lo que la gente habla y dice de un pastor se hace a un lado cuando vienen las personas contigo y te dicen una palabra que te conforta, que te anima, que te ayuda a seguir adelante. Y por esas personas que tienen un buen comentario acerca de ti, es lo que Dios utiliza como estímulo para que sigas adelante y sigas avanzando. ¿Alguien dice amén? Pastor, ¿significa que le voy a caer bien a todos? No. Cada persona tendrá críticos y tendrá personas que les elogien. Toma los elogios como un estímulo para seguir adelante. ¿Alguien dice amén? Ponga atención al progreso y la fidelidad de las personas a quienes conoce. Pronuncie palabras de aprecio. ¿A quiénes conoces tú que son personas fieles y que van progresando en su caminar con Cristo, en su caminar con el Señor? ¿Qué marca, qué huella, qué legado estás dejando en la vida de otras personas? Pero también debemos procurar elogiar el avance y la fidelidad de otras personas y mostrarles acciones que les demuestren el aprecio que les tenemos. ¿Alguien dice amén? Palabras y acciones de aprecio son como semillas que se multiplican en una cosecha de inspiración para otros. Eso es lo que estaba haciendo Pablo con los tesalonicenses. Les estaba elogiando porque él veía el cambio que había visto en sus vidas. Si tú quieres que tu esposa o tu esposo siga adelante en su cambio y en su transformación, recuérdale y dile: mi amor, no sabes cuánto te amo. He notado que ya no eres tan enojón como eras antes. Ya no gritas, ya no te desesperas tan fácil, o viceversa, porque hay mujeres bien enojonas, ¿verdad? Ya he visto que te controlas, ya he visto que ejerces dominio propio. Les aseguro que esas palabras de elogio por el cambio y lo bueno y lo bien que están haciendo va a ser como un estímulo para esforzarse más. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, y eso es lo que nos quiere enseñar Dios hoy a nosotros. Anima a los creyentes por la conversión, por el cambio que han tenido en sus vidas. Reconoce el cambio de alguien más. ¿Alguien dice amén? Cuando alguien te das cuenta de que ha mejorado en alguna área, hácelo saber. Y te aseguro que, como Pablo nos enseña, van a mejorar cada día más. ¿Alguien dice amén? Número 3, Pablo animaba a los creyentes por su continua transformación. En primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Diga conmigo: vinieron a ser imitadores de nosotros. ¿Como de quién? Como de Cristo. ¿De quién estaba hablando Pablo cuando dijo imitadores de nosotros? ¿Quiénes llevaron el evangelio a Tesalónica? Pablo y Silas. Y Pablo está diciendo: no solamente me han imitado a mí, sino que también han imitado a Silas. Se han convertido en imitadores de nosotros y del Señor. Ahora, yo les quiero enseñar algo en esta tarde. Si nosotros no somos capaces de que de nuestras bocas salgan las mismas palabras del apóstol Pablo cuando dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo, con nuestros propios hijos andamos mal. Porque yo he conocido papás que les dicen a sus hijos: ustedes no hagan lo que yo hago, hagan lo que yo les digo.
Así no funciona. Debería de decir, hagan lo que yo hago. Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Los tesalonicenses estaban imitando a Pablo y a Silas, y por consecuencia al imitarlos a ellos, también imitaban ¿a quién? A Cristo Jesús, al Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Diga conmigo, en medio de la tribulación, gozosos por la esperanza. ¿Cuántos dicen amén? En medio de la tribulación todavía imitaban a Cristo, estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. ¿En medio de qué? No era cualquier tribulación, era persecución, estaban en peligro de muerte. Ahorita vamos a aprender que esta carta fue escrita, primera y segunda de Tesalonicenses, habla tanto de la venida del Señor porque apenas les habían predicado durante 3 semanas. Esta carta fue como para discipularlos. La gente empezaba a cuestionarse. Yo creí que la venida de Cristo era inminente, pero ahora estoy viendo un montón de la gente que se convirtió juntamente conmigo que los están matando. ¿Y qué va a ser de ellos? Porque todo el mundo se imaginaba que iba a venir Cristo mientras ellos estaban en vida. Y ahí es cuando Pablo les enseña, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Página 28, número 3. Entonces los nuevos creyentes cambiaron su conducta, se convirtieron en discípulos. Ellos comenzaron a imitar a Pablo y al Señor. Diga conmigo, cambiaron su conducta. ¿Qué es lo primero que la persona que viene a los pies de Cristo cambia? Su conducta. El que gritaba, no grita más. El que hurtaba, no hurta más. El que peleaba, no pelea más. El que golpeaba, no golpea más. El que mentía, no miente más. El que se embriagaba y se emborrachaba, no se emborracha más. Porque Cristo te cambia y te transforma, y lo primero que hace es cambiar tu conducta. Eso te hace convertirte en un discípulo. Diga conmigo, discípulo. ¿Qué es un discípulo? Alguien quien imita a su maestro. ¿Alguien dice amén? Ellos comenzaron a imitar a Pablo y al Señor. Él felicitó a los nuevos discípulos por su reputación. Las personas en toda la región hablaban de la nueva fe de los creyentes de Tesalónica. Eso está en primera de Tesalonicenses 1:7 al 9. Vamos a leerlo para que vean qué es lo que dice. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque participando de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Diga conmigo, buen testimonio y buena reputación. Ahora, ¿qué es la buena reputación? Lo que otros dicen, piensan y hablan de ti. No lo que tú dices, ni cómo te presentas con alguien, sino lo que otros dicen, hablan y piensan de ti. Eso es la buena reputación. Que tu fe sea conocida en todas partes, porque eres un hombre y una mujer, ¿de quién? De Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Vamos a aplicar entonces lo que hemos aprendido. Por cada palabra de crítica debemos pronunciar por lo menos 7 palabras de elogio y agradecimiento por el buen fruto que observamos. Diga conmigo, menos crítica, más elogios. Cuando tú lanzas una crítica en contra de alguien, ¿cuántas palabras de elogio deberías de dar? 7, diga conmigo, 7. Pero se han dado cuenta que el ser humano, ¿qué es lo que se le hace más fácil? ¿Ah? Criticar. Cómo somos criticones y siempre no nos pueden dar gusto. Siempre tenemos un pero.
Siempre pensamos que podemos hacer mejor las cosas que el que las está haciendo. El problema es que los criticones nunca hacen nada. Son buenos para criticar, pero no son buenos para hacer. Todos critican a Pedro porque se hundió. De hecho, hay predicadores que hasta hablan mal de él, diciendo que hombre de poca fe. Yo no. Yo lo elogio, porque si yo hubiera estado en sus zapatos, yo no me atrevo a caminar sobre las aguas. Para mí Pedro es un ejemplo de fe, y yo veo el vaso medio lleno y no medio vacío, porque no cualquier hombre se atreve a seguir las palabras de Jesús y caminar sobre el agua. ¿Quién más en el Nuevo Testamento caminó sobre las aguas? Solo Pedro, que en determinado momento dudó como ser humano. Sí, dudó, pero caminó sobre las aguas. Ustedes y yo ni siquiera eso hemos hecho. Ni siquiera nos hemos mojado las puntitas quizá para caminar sobre las aguas. Él fue obediente y caminó sobre las aguas. Sintió que se hundía y la gracia y el amor de Cristo lo rescató, pero caminó. ¿Alguien dice amén? Entonces dile al que está a tu lado: no critiques, mejor elogia. Ya conmigo: ay, pastor, es que es tan difícil para mí. No critiques, mejor elogia. La crítica no cambia a nadie, al contrario, lo hace empeorar. Pero los elogios cambian y renuevan a las personas. ¿Alguien dice amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor, por favor. La palabra evangelio en las cartas que vamos a estar estudiando aparece muchas veces. Y Pablo fue uno de los que amplió el evangelio y las buenas noticias y el mensaje de Cristo a todas estas áreas que quiero enseñarles hoy. Evangelio se refiere a todas las buenas nuevas acerca de Jesús y nuestra relación con Él, ahora y en el futuro. Estamos en la página 29. El evangelio de Pablo incluye la encarnación. ¿Qué incluye? La encarnación, la vida, las enseñanzas, el ministerio, la muerte, la resurrección, la ascensión, la segunda venida y los juicios de Cristo. Todo eso incluye cuando Pablo enseña el evangelio. ¿Vamos bien? Su evangelio incluye salvación del castigo y del poder del pecado. Esto incluye una correcta relación con Dios como miembros de la familia y nuestro diario vivir. El evangelio de Pablo incluye enseñanzas acerca de cómo vivir unos con otros y con nuestros vecinos. Su evangelio incluye expiación por nuestros pecados, el perdón y la adopción en la familia de Dios, libertad de la esclavitud por medio del Espíritu Santo. El evangelio de Pablo incluye la justificación, la santificación, una vida santa y la glorificación. También incluye el castigo de los pecadores en el juicio final y la recompensa para los que obedecen a Dios por fe. Todo el evangelio completo lo vamos a encontrar en las cartas ¿de quién? Del apóstol Pablo. Vamos a la lección número 3. Página 29, por favor. Viva preparado, sea un siervo fructífero mientras espera al Señor. Vaya conmigo, por favor, a primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya vimos la esencia del capítulo 1, ahora vamos a ir al capítulo 2 y vamos a comenzar escudriñado. 2 del 1 ¿al qué? Al 16. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó ¿qué? Vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados o golpeados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue ¿por qué? Por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros. ¿A quién se agrada cuando se predica el evangelio? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia.
Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles ¿de quién? De Cristo. Diga conmigo, no buscaron gloria, ni ser reconocido, ni reconocimiento. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Antes fuimos ¿qué? ¿Cómo debe de ser el cristiano, el hijo de Dios? ¿Cómo se debe de predicar la palabra de Dios? La verdad, pero con ternura. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios ¿qué? Hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Diga conmigo, hay tiempo para exhortar y tiempo para consolar. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Presta atención a ese versículo porque es muy importante. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron. ¿De quiénes? De los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Diga conmigo, ser siervos que dan fruto. Vivir preparado para la segunda venida de Cristo en los últimos días es un tema importante en las cartas a Tesalónica. Diga conmigo, preparados para su segunda venida. ¿Cuántos viven preparados para su segunda venida? ¿Usted sabe que el mañana es incierto? No me recuerdo con quién platicábamos. Con alguien platicaba esta semana y decíamos, cuando yo me muera, quiero morirme de una manera que la gente vea cómo era yo o quién era yo. Y estábamos hablando incluso de la limpieza. Imagínense morir en una casa bien sucia y que lleguen a verte y todo sucio. O morir en un accidente de carro y que todo esté sucio. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, preparados. Y eso le estoy hablando del exterior. Pero a mí no me gustaría que me encontraran en un carro y que todo el carro estuviera horrible. Imagínense qué vergüenza. Pero imagínense ahora en el interior. ¿Cómo te gustaría que te encontrara la muerte? Dios no lo quiera. ¿Viendo qué? ¿Escuchando qué? ¿Hablando qué? ¿Pensando qué? ¿Cómo te gustaría que te sorprendiera la muerte? La muerte, un accidente te puede quitar la vida en un segundo. Un ataque al corazón te puede quitar la vida en un segundo. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Te gustaría morirte en un ataque al corazón peleando con la esposa o con el esposo? Imagínense qué muerte tan terrible. ¿Me siguen hasta aquí? Debemos de vivir
con la expectativa de nuestro encuentro con Cristo, ya sea en el arrebatamiento o porque Él nos llame a su presencia. ¿Alguien dice amén? Le dije, ¿qué dirá la gente de usted? ¿Cuál es su reputación? Pero ahora el apóstol Pablo quiere entrar a nuestro interior, al corazón, vivir preparados para nuestro encuentro con Cristo Jesús. ¿Me siguen hasta aquí? Dios quiere que nos mantengamos activos en los negocios del Maestro mientras esperamos su regreso. Estamos en la página 30. Diga conmigo, activos en los negocios del Maestro mientras esperamos que su regreso. ¿Alguien dice amén? Pero hay gente que no está activa y que no vive activa. Hay gente que busca excusas para abandonar su caminar cristiano y volver a su vida antigua. Dicen que se decepcionan de Dios, que se decepcionan de Cristo, que se decepcionan de la vida, que se decepcionan de las tribulaciones, de las angustias, y se vuelven atrás. Pero Cristo no viene por esa clase de personas. Cristo viene a buscar personas que están activos en su obra, obreros en su viña. ¿Alguien dice amén? El apóstol menciona 3 compromisos relacionados con ser un siervo fructífero de Cristo. Eso está en el versículo del 1 al 6 de lo que acabamos de leer. La productividad depende de compromisos intrépidos para compartir el evangelio puro con la ayuda de Dios. Diga conmigo, compromisos intrépidos para predicarle al pecador. Lo que Pablo enseña es, a mí no me importa qué tan pecador y qué tan mala se vea la persona, yo le predico al que no se ve tan malo como al que se ve bien malo. Hay gente que se ve tan mala que tú le sacas la vuelta si te los encuentras en el camino. Y ahí es donde debemos de utilizar nuestra valentía y la intrepidez de la que habla la palabra de Dios en el caso del apóstol Pablo, para predicarle al más vil pecador como aquel que aparenta no ser tan pecador. Gracias a Dios porque Dios tiene de todo en la viña. Pero yo quiero preguntarles esto: ¿cuántos de nosotros hemos ido a barrios bajos en la ciudad a predicarle a las prostitutas? ¿Cuántas mujeres de las que están aquí han ido? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos ido a esos barrios bajos a predicarles a los hombres, o en las cárceles, a los asesinos, a los violadores? ¿Qué pecador no necesita de Cristo? Todos necesitamos de Cristo. ¿Alguien dice amén? Pablo se atrevió a compartir el evangelio en Tesalónica después de que fue golpeado por compartirlo en Filipos. Sigamos este osado compromiso de testificar de Cristo, aunque enfrentemos una segunda o una segura persecución. Seamos osados en compartir el evangelio con los peores pecadores. Cuando Pablo fue a Tesalónica, no encontró santos que saludar. Se enfrentó a ¿quiénes? A los paganos. Ya conmigo, a los paganos les predicó. A los que vivían en lo peor de lo peor, en lo más vil, en lo más menospreciado, la peor escoria de la sociedad fue la que Cristo vino a buscar. Y eso éramos algunos de nosotros, dice la palabra de Dios. Él vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Por eso me da tanto gusto cuando vamos a llevarles abrigo y comida a los homeless, y que hay algunos de ustedes que se acercan, les predican, oran con ellos, oran por ellos, conversan con ellos, porque son pecadores a quienes se les tiene que sembrar una semilla, y Dios hace su obra. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Tesalónica era una cloaca para toda clase de mal.
Pablo le recuerda a sus lectores: os convertisteis de los ídolos a Dios. Donde quiera que haya esclavos del pecado, encontramos toda forma de pecado. Así como un doctor vive para tratar la enfermedad, Pablo se regocijaba en encontrar esclavos del pecado. Nosotros no debemos de huirle al más vil pecador, sino que tenemos que predicarle a aquel que está con tanta necesidad. Ahora, eso hay que hacerlo con sabiduría. No dejen de predicar, pero utilicemos la sabiduría. Hoy en día, yo hablaba con una persona y le digo: pareciera que lo del buen samaritano está comenzando a quedar en la historia, y ahora tenemos que usar más sabiduría, porque tú no sabes si tratando de ayudar a alguien a la medianoche que va caminando a la orilla de la calle, te paren, te secuestran, te roban o te hacen sabrá Dios qué. Llama a la policía y busca formas sabias de hacerlo. En una ocasión a mí se me ocurrió tratar de ayudar a un joven que tenía problemas con las drogas, era drogadicto. Y yo, con ese corazón bueno, con ese corazón de pastor, traté de ayudarlo. Ya lo conocía de antes, lo llevé a la casa, lo dejé que durmiera en la casa. No tenía dónde ir, no tenía dónde dormir. Le di de comer, le hablé de la palabra de Dios, le aconsejé, oré con él, oré por él. Pero cometí un error. Le di demasiada confianza con el fin de ayudarlo. Un día salimos con mi esposa y mis niñas, regresamos, se perdió dinero, un iPod que nunca le regresó al hermano Manuel, se desapareció. Me lo había dado para que le metiera música hace muchos años, y ese iPod nunca regresó. ¿Se acuerdan, hermano? Él se lo llevó, por si no se había enterado. Se lo robó seguramente para empeñarlo. Se desapareció todas las coras y todos los billetes que teníamos en cash por aquí o por allá. Cuando regresamos ya no lo vimos, no contestó, nunca supimos de él. Tratamos de buscarlo y ya no pasó nada. Pero quedó una semilla sembrada. ¿Alguien dice amén? Después de ahí aprendí de la experiencia, de la sabiduría. Tú puedes predicarle a todos, a lo más vil, ir a ellos, pero no necesariamente los tienes que llevar a tu casa, especialmente si tienen problema de drogas, porque una persona que tiene problemas de drogas es robarle hasta a sus propios padres con el fin de conseguir algo para el vicio. Pero puedes ir a donde están ellos, puedes hablarle a donde están ellos, puedes predicarles, puedes orar con ellos y por ellos. Pero hoy en día, diga conmigo, con sabiduría. ¿Alguien dice amén? La idolatría es solamente uno de los pecados de las tinieblas. Donde quiera que haya esclavos del pecado, encontramos toda forma de pecado. Así como el doctor vive para tratar la enfermedad, nosotros vivimos para predicarles a quienes, a los pecadores. No hacer lo que ellos hacen, sino predicarles para que dejen de hacer lo que ellos hacen. ¿Alguien dice amén? En una ocasión, hace muchos años, antes de que yo fuera pastor, cuando recién llegué a Estados Unidos, encontré a una persona, un joven del mismo grupo de jóvenes, y un día me llama y se escuchaba borracho. Y era una persona que buscaba de Dios, que estaba en el mismo grupo de jóvenes, que dábamos clases en el grupo de jóvenes, y se me hizo tan extraño porque no sabía que tenía el problema con la bebida. Y cuando fui para tratar de ayudarlo, me dijo: es que la Biblia dice, me hice judío para ganarme a los judíos, me hice griego para ganarme a los griegos, y yo me tomé unas con ellos, con mis amigos, para ganármelos para Cristo. Así literalmente, ya borrachito. Miren las tonterías que andaba diciendo. ¿Me siguen hasta aquí? Yo puedo predicarle al más vil pecador, puedo estar en medio de donde se hacen terribles cosas, pero aún así guardarme ¿para quién? Para Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? El problema es cuando veo hermanos que van a una fiesta. No es malo ir a fiestas cristianas si vas a dar testimonio y hablarles a otros de Cristo, porque el mejor lugar donde vas a encontrar más gente no cristiana es en una fiesta.
Si vas a unos 15 años de familiares y donde hay un montón que no son cristianos, yo te recomiendo de que vayas de mesa en mesa platicando con todos y a todos háblales de Cristo. El problema es cuando se supone que tú vayas a hacer luz y termines bailando reggaetón con ellos. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Dónde está tu testimonio? ¿Dónde está tu reputación? ¿Dónde está tu predicación? No tiene nada de malo si te permaneces siendo luz y vas a predicar a Cristo, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino quienes, los enfermos. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Yo vengo de una iglesia donde me enseñaron que no podíamos ir a fiestas seculares con familiares no cristianos porque te contaminabas, y era pecado hasta mover el pie al son de la música. Yo quedé traumado. Cada que iba a una fiesta decía, yo no debo de estar aquí. Y la música la lleva uno dentro. No le estás prestando ni atención a las palabras, pero el beat lo llevas en el pie, especialmente si la música la llevas dentro. Y cuando yo me daba cuenta de que estaba con el piecito marcando el tempo de la canción, dice, perdóname, Señor, porque estoy pecando. Eso es irse a los extremos. Y yo no quiero que nosotros como iglesia nos vayamos a los extremos. ¿Sabe por qué? Porque si nos vamos a los extremos nos vamos a envolver en una burbujita cristiana y no vamos a tener a quien predicarle de Cristo. No importa si mueve el piecito, ya si se pone a cantar en el karaoke o le está cantando a todo lo que da en su mente y hablando de la botella envenenada y de que te dejé por otra, y en su mente está todo lo que da, ahí sí ya pídale perdón al Señor. ¿Me siguen hasta aquí? Pero usted puede estar en esos lugares y ser luz en medio de las tinieblas y predicar de Cristo, e ir de mesa en mesa sembrando la semilla de la palabra de Dios, dejándole su número a alguien, invitándola a la iglesia. Es más, hasta dejando postcards en cada mesa. La gente que está ahí no tiene nada más que hacer y va a empezar a leer un tratadito, especialmente los aburridos. No importa si están leyendo la palabra de Dios con la cerveza en la mano o con la droga en la mano. La palabra de Dios no se contamina. La palabra de Dios cambia, transforma y da vida al más vil pecador. ¿Alguien dice amén? No seamos legalistas diciendo, ay, mira, ¿dónde tienen la Biblia? ¿Dónde estaba metido el Señor y por qué lo criticaban? Ahorita lo vamos a ver. Pablo era intrépido, diga conmigo, intrépido. Mientras predicaba el evangelio, él vivió con total convicción de que su evangelio podía cambiar al pecador más sucio en el santo más puro. Ahorita hay una noticia bien fuerte que ha tocado mi corazón y yo no sé qué haría. Hay un pecador terrible que fue condenado a pena de muerte, creo que es en California, corríjanme si estoy equivocado, y que está pidiéndole, no sé si a un juez o a la corte, de que cuando lo maten esté un pastor poniéndole las manos encima, porque se convirtió en la prisión. ¿Me siguen hasta aquí? Ese debe de ser el corazón del cristiano, y eso nos habla de quién era el apóstol Pablo. Él estaba dispuesto a predicarle el evangelio al más vil y peor pecador, así como los capellanes hacen su obra en la cárcel. ¿Me siguen hasta aquí? Se convirtió en la cárcel y ahora lo único que estaba pidiendo, y ahorita no lo han ejecutado porque nadie nunca había pedido algo como eso. Luego yo me pongo a pensar y digo, imagínate que me llamaran a mí, ¿qué haría? ¿Cómo le haría? Y uno tiene que estar preparado para todo. ¿Te imaginas un predicador con las manos ahí mientras lo están ejecutando? Diga conmigo, intrépidos. Pero imagínense lo que provocó en el corazón de ese hombre el evangelio que ahora pide que un pastor esté ahí. Dios tiene el poder de cambiar y de transformar lo más vil, lo más sucio. ¿Alguien dice amén? En lo más, y transformarlo en lo más santo y lo más puro. Pablo creía en el poder de la gracia redentora. Diga conmigo, gracia redentora,
que cambia y transforma las vidas. Sus cartas contienen listas de pecadores depravados rumbo al infierno. Escribiendo a los corintios su lista de pecadores a quienes él le predicó, incluye a los sexualmente inmorales, a los idólatras les predicó, a los adúlteros les predicó, a las prostitutas les predicó, a los homosexuales les predicó, a los ladrones les predicó, a los codiciosos les predicó, a los alcohólicos les predicó, a los calumniadores les predicó, a los estafadores les predicó. Entonces él les recuerda a los creyentes: y esto erais algunos, porque yo les prediqué y los conocía, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Eso está en 1 Corintios 6:11. Así es que si usted se encuentra alguna persona con alguna característica como esta, también debe de ser un candidato para que se le predique el evangelio, la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Jesús le da libertad al cautivo para vivir una nueva vida de santidad y de rectitud. Jesús vino a salvar a los pecadores. Muchos líderes religiosos lo criticaron porque él comía con las personas más perversas de la sociedad. Eso lo aprendimos en las parábolas, ¿se recuerdan? Todas las críticas que venían de los fariseos y de los sacerdotes a Jesús, porque comía y convivía con personas las que eran consideradas lo peor de la sociedad, cobradores de impuestos y prostitutas. Jesús contestó: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores. Eso está en Marcos 2:17. Llamó a Mateo, un traidor de la nación, para que fuera un apóstol. Él echó fuera 7 demonios de María Magdalena y la liberó de las cadenas del pecado. John Newton fue un hombre pecador y vil. Él se llenó los bolsillos de dinero obtenido por el tráfico de esclavos comprados en África y vendidos en América. Pero Dios lo rescató y escribió un himno que dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Un traficante de esclavos, el Señor lo tocó, lo cambió y lo transformó. ¿Se recuerdan del rey Manasés? Mire lo que hizo el rey Manasés. Si no se recuerda, se lo voy a recordar. Llenó a Jerusalén con sangre inocente y sacrificó a su propio hijo a un ídolo. Mire lo que hizo este hombre. La historia registra que Manasés colocó al profeta Isaías entre 2 tablones y procedió a cerrarlo por la mitad. Esto está en 2 de Crónicas 33 del 1 al 20. Pero cuando el malvado rey se arrepintió, Dios lo perdonó. Imagínense la sorpresa tan grande de Isaías de ver que el que lo mató y encontrárselo allá en la presencia del Señor. Iba a perdonar a los ninivitas. La gracia de Dios es sublime y alcanza al más vil y peor pecador si se arrepiente y viene a los pies de Cristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? Piense en el peor pecador que usted conozca y recuerde que la gracia de Dios puede salvar y transformar a esta persona. Comparte el evangelio con el que menos peca, también como con el que más peca. Pero ¿qué dice el cristiano promedio? No, ese ya no tiene remedio. Eso es lo que debemos de hacer como cristianos. Debemos de predicarle al más vil pecador. ¿Cuál es la aplicación? Página 31. Hay gran poder y persuasión en el evangelio cuando lo proclamamos con autoridad y certidumbre. Diga conmigo: autoridad, no, pero con ganas, autoridad y certidumbre. ¿Cómo predicaba el apóstol Pablo? Con autoridad y certidumbre. ¿Qué es la certidumbre?
la seguridad, la certeza de aquello que tú predicas es real y verdadero. Tú crees lo que predicas, pero hay gente que no cree lo que predica. Es como aquellos que venden la mejor vacuum y ellos no la compran porque saben que es defectuosa. De la misma manera hay muchos predicadores que hablan y enseñan de la palabra de Dios sin creerla. Por eso la escritura dice, muchos, no todo el que me dice Señor, Señor. Hay quienes predican por ganancias deshonestas solamente, no porque crean en el evangelio. Pero el que predica la verdad debe de hacerlo con autoridad y con certidumbre, con la certeza y la seguridad de que lo que estoy predicando es real y es verdad. La fe es contagiosa, así como estos de Tesalónica habían contagiado no solamente a los de su ciudad, sino que se había contagiado esa fe a otras ciudades. ¿Alguien dice amén? Si creemos plenamente en lo que predicamos, nuestra audacia ayuda a otros a atreverse a creer. Si crees lo que predicas y vives lo que predicas, otros se van a animar a creer. Pero ¿cómo le vas a predicar a alguien? Yo conozco a un Cristo que cambia los matrimonios si el tuyo se está destruyendo. Diga amén o diga ay Señor. Yo conozco a alguien que cambia el carácter del corazón y lo transforma, pero tú no has experimentado ese cambio. Entonces ahí no hay autoridad. ¿Vamos bien hasta aquí? Si una persona se pasea con dinero pero nunca lo usa, ese dinero es solo un pedazo de papel en su bolsillo. Este es un papel valioso, pero no ayuda hasta que se use. De igual manera, hasta que nosotros compartamos el evangelio con otros, este no le servirá de nada a nadie. ¿Cuál es el error del cristiano de hoy en día? Que así como el que guarda el dinero y no lo usa para ayudar a nadie, nosotros guardamos el mensaje del evangelio y no se lo estamos predicando a nadie. Ese es el terrible problema del día de hoy. Yo hablaba con el hermano Ulises y coincidíamos en lo mismo. Hoy en día la iglesia, no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, no está creciendo en nuestro estado. Hay movimiento de cristianos de iglesia en iglesia, pero no hay nuevas conversiones. Y el fin de una iglesia debe de ser ver nuevas conversiones, ver nuevos convertidos. Pero no va a haber nuevos convertidos si nosotros, si ustedes y yo no predicamos, si no le hablamos a otros de Jesús, si no compartimos el evangelio que tenemos aquí dentro. Nos enfocamos tanto en nuestra vida que pasan semanas y no le hablamos a nadie de Cristo. Están caminando hacia el matadero, van como ovejas al matadero, van camino al infierno y nosotros ni tristes ni perezosos. Mientras que Jesús lloraba por las almas, nos dio una gran encomienda confiando en nosotros. Vayan y prediquen el evangelio, pero nosotros lo guardamos. ¿A quién le predicaste esta semana? ¿A quién le hablaste de Jesús estas últimas 2 semanas? ¿Cuántos estamos aquí? ¿A quién le entregaste un tratadito esta semana? Los tenemos ahí para que los lleven, son gratis, ni siquiera los tienen que comprar. Lo único que tienen que hacer es agarrarlo y entregárselo a alguien o dejarlo en algún lugar donde usted sabe que lo van a leer. Ese año no pudimos hacer evangelismo masivo, no pudimos salir, pero el evangelismo personal sigue a través de todos los medios posibles, sabidos y por haber. Dile al que está a tu lado, no guardes el evangelio, predícalo para que alguien sea bendecido. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. All right, entonces vimos productividad depende de los compromisos intrépidos para compartir el evangelio puro y con la ayuda de Dios. Diga conmigo, evangelio puro. No para agradar a los hombres, sino para agradar ¿a quién? A Dios. Evangelio puro, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo.
2, la productividad depende de un amoroso compromiso de compartir el evangelio y nuestra vida también. Eso está del versículo 6 al 12 que acabamos de leer, cuando dice que así como la nodriza. Pablo no terminaba con la proclamación. Él no predicaba el evangelio y luego se alejaba de aquellos que lo recibían. Sus viajes no estaban contaminados con bebés muertos a quienes él ayudaba a nacer, pero que después abandonaba. Él no creía en un evangelio sin discipulado. Diga conmigo, no hay evangelismo o evangelio completo sin discipulado. Diga conmigo, discipulado. Por eso nuestra visión es, diga conmigo, alcanzar, discipular y enviar. No hay evangelio sin discipulado. Cuando Pablo ayudaba a alguien a nacer de nuevo, él vivía como un padre con un nuevo niño. El apóstol Pablo era responsable de sus hijos espirituales. Ojo aquí, ¿quiénes son los responsables de darle seguimiento de discipulado en la iglesia? Usted va a decir, el pastor. Y no es así. Si yo traigo a alguien a la iglesia, le predico, se convierte en la casa del Señor, el que esté preocupado por ese bebé espiritual primordialmente debe de ser la persona que lo invitó. Se debe de convertir en un mentor que lo guía y que no lo deja. ¿Me siguen hasta aquí? Esa es la obra de nosotros como cristianos. El vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y enséñenle a la gente que guarden las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para quién es ese versículo? ¿Para los pastores? Ya conmigo, para la iglesia. No, pero con ganas. Para la iglesia. Entonces, cuando tú le hablas a alguien, cuando tú lo invitas a la iglesia, tú debes de mirar por ese niño espiritual y buscar la manera de que sea discipulado, de darle un seguimiento a esa persona, de preocuparte por esa persona para que no se aparte de Cristo Jesús. No se lo dejes al pastor. Tú mejor que nadie lo puede encaminar al pastor. Pastor, mire, estuve hablando con fulanito, ya quiere tomar su clase de discipulado, la clase 101. ¿Qué día puede? Ya hablé con él, ya está listo para su discipulado, ya está lista. Y una vez acabando ese, ¿qué es el paso siguiente, pastor? Porque me preocupa esta persona. Ya conmigo, la responsabilidad de la iglesia. Amén, amén, o ay, Señor. Nada, ninguna de las dos cosas. Amén, eso. Él no creía en un evangelio sin discipulado. Cuando Pablo ayudaba a alguien a nacer de nuevo, él vivía como un padre con un nuevo niño. El apóstol Pablo era responsable de sus hijos espirituales. ¿Cómo? Diga conmigo, como una madre. Como una madre cuida de sus pequeños hijos, día y noche Pablo cuidó de los nuevos creyentes de Tesalónica. Dios pone en el corazón de las madres amor para sus amados hijos. De igual manera Dios les da a los padres espirituales este tipo de amor por sus nuevos convertidos. No lo pudo hacer en persona, pero escribió cartas para darles un seguimiento. Como un padre cría a sus niños, Pablo amaba a sus bebés creyentes de Tesalónica. Él estableció un ejemplo santo y justo para ellos. Dejaba las huellas en el camino hacia el cielo y él los animaba y los invitaba a vivir una vida santa. Mire qué terribles son las cosas. Yo he conocido hermanos que invitan gente a la iglesia. Te invita a la iglesia el domingo y no se aparecen ellos. Y luego hablamos con esas personas nuevas y les preguntas, ¿quién te invitó? Oh, fulanito de tal, pero hoy no lo vi, parece que no vino. Imagínense qué testimonio tan grande. Invitas a alguien y no te apareces tú. Es terrible las cosas que somos capaces de hacer que no deberían de suceder. C, número 3, la productividad o el fruto depende de un compromiso personal de los oyentes para escoger y obedecer
Miren qué tan sabio es Dios hablando a través del apóstol Pablo. Primero nos dice, prediquen. Prediquen con valentía, prediquen al peor pecador con la autoridad del Espíritu Santo, modelando el mensaje que ustedes predican, creyendo el mensaje que predican. Luego, cuiden de ellos, traten de animarlos, traten de encaminarlos, cuiden de ellos como bebés. Pero hay gente que no se presta. Y a esos recién convertidos no les quita el apóstol Pablo la responsabilidad propia de ellos. Tú no vas a discipular y a darle seguimiento a alguien que no quiere. Hoy en día es tan fácil como que te dejen de contestar mensajes y te dejen de contestar llamadas. Y hay otros que son tan directos que te dicen, ¿sabes qué? Yo creo que fue una mala decisión el haber recibido a Jesús y ya no quiero que me molestes más. Ya no quiero que me hables, no quiero saber nada de eso. Me equivoqué. ¿Y qué tienes que hacer tú? Darle su espacio. Porque ya es responsabilidad de ellos. Eso está en 1 Tesalonicenses 2:13 al 16. Este párrafo cambia de nosotros a ustedes. Diga conmigo, ustedes, los que se han convertido. A medida que Pablo continúa animando a los nuevos creyentes de Tesalónica, Pablo cambia de cómo él se comportaba a cómo los tesalonicenses se comportaban. Sin importar cuán santo y fiel sea el mensajero de Dios, la cosecha depende de la respuesta de ¿quién? Del oyente. Yo puedo ser santo, ustedes pueden ser santos, pueden predicar un mensaje puro, real, verdadero. Pero la cosecha depende de ¿quién? De la respuesta del oyente. La palabra de Dios siempre es buena semilla que sembramos. ¿Alguien dice amén? Siempre. Pero el destino de la semilla depende del suelo. En la parábola del sembrador había solo un sembrador y solo un tipo de semilla. Aún así los resultados fueron ¿qué? Diferentes. De igual manera, cuando los creyentes piadosos comparten el evangelio, los resultados dependen de la respuesta de los oyentes. Y la respuesta de los oyentes depende del terreno del corazón. Hay personas que dan mucho fruto, hay gente que no le interesa escuchar, hay gente que se burla, hay gente que dice que sí y luego dice que no. Pero eso ya es responsabilidad de ¿quiénes? De ellos. Tú siembras la semilla, es buena semilla, y si le dejas todo en las manos de Dios, hacemos nuestra labor y Dios hace su parte. Y las personas toman la decisión de qué hacer con lo que escuchan. ¿Alguien dice amén? Grandes profetas como Jeremías lloraron porque sus oyentes no se arrepintieron ni obedecieron el mensaje de Dios. El éxito espiritual depende en muchas ocasiones del libre albedrío de los oyentes a cómo responder. Aún el apóstol Pablo no fue muy exitoso en Atenas. Las personas se burlaron de él y ridiculizaron su mensaje. Nuestro Señor Jesucristo no pudo realizar milagros en Nazaret porque los ciudadanos se negaron ¿a qué? A creer en él. Dice que nuestro Señor Jesucristo no hizo milagros en esa región por causa de la incredulidad de las personas. Aunque tenemos mucha responsabilidad, no tenemos toda la responsabilidad. También las personas son responsables de sus acciones y de sus propios actos. Pablo sabía que el destino de los jóvenes creyentes tesalonicenses dependía de su decisión de aceptar la palabra de Dios y continuar siguiendo a Jesús. Diga conmigo, aceptar su palabra y continuar siguiendo a Jesús. Esta es la vida del cristiano. Presten mucha atención, por favor. Diga conmigo, aceptar su palabra y continuar siguiendo a Jesús. ¿Cuándo dejas de seguir a Jesús? Nunca. Tu vida entera. Pueden pasar años, pueden pasar problemas, tribulaciones, angustias, pérdidas, sea lo que sea, pero tú continúas siguiendo a Jesús hasta que Él te llame a su presencia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor?
Aplicamos en la página 33. La salvación tiene aspectos pasados, presentes y futuros. Fuimos salvos de nuestros pecados pasados. Somos salvos de nuestros pecados y tentaciones presentes. Y seremos completamente salvos cuando Jesús regrese, la completa salvación. Ahora veamos algunos ejemplos de personajes de la Biblia que hicieron una mala elección o tomaron malas decisiones. Repitan conmigo, por favor. En cada mala decisión, por cada mala elección, habrá consecuencias. ¿Alguien dice amén? Ahí está nuestra responsabilidad propia. No le eches la culpa a los hermanos, no le eches la culpa al pastor, no le eches la culpa a la sociedad. Tú tomas tus propias elecciones, tú tomas tus propias decisiones. Nadie te obliga a hacer lo que no quieres. ¿Alguien dice amén? Adán y Eva hicieron una mala elección con Satanás, cambiando el paraíso por una mordida del fruto prohibido. Diga conmigo, una mala elección con terribles consecuencias. Esaú hizo una mala elección cuando vendió su primogenitura por un plato de guisado, ¿verdad que sí? De lentejas. Diga conmigo, una mala elección lo llevó a consecuencias. Sansón hizo una mala elección cuando puso sus ojos ¿sobre quién? Sobre Dalila. Judas hizo una mala elección cuando vendió a su señor y su alma por 30 piezas de plata. Ananías y Zafira hicieron una mala elección cuando cambiaron su salvación y su vida por el aplauso de las personas. Es una mala elección cuando cualquiera negocia su alma aunque gane el mundo entero. Es malo escoger la marca del anticristo y así rechazar el cielo. Diga conmigo, cada mala elección, cada mala decisión trae sus consecuencias. ¿A quienes les han puesto una pistola en la cabeza cuando han tomado decisiones equivocadas que les han traído terribles consecuencias? Levanten la mano. Por poco pierdes a tu familia, por poco pierdes a tu pareja, por poco pierdes a tus hijos, por poco pierdes la vida. Nadie te obligó. No puedes echarle la culpa a nadie. Tú tomaste esa decisión y por cada decisión, sea buena o sea mala, habrá consecuencias. Consecuencias buenas si es una buena decisión o consecuencias malas si es una mala elección o decisión. Pero el que elige, dile al que está a tu lado, eres tú. ¿Alguien dice amén? En la lección 4, viva preparado, sea un siervo fructífero mientras espera al Señor. Diga conmigo, mientras esperamos al Señor. Vamos a estudiar desde 1 Tesalonicenses 2:17 al 13 hasta el 3:13 y lo vamos a ir leyendo en partes. La fructificación depende de perseverar en medio de las pruebas. ¿Perseverar en medio de qué? ¿Cuántos han tenido pruebas en sus vidas? Todos, ¿verdad que sí? Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 3 del 1 al 5 y el versículo 11. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra por medio de gran ¿qué? Tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Eso está en 1 Tesalonicenses 1:6. Ahora en 3, 1 al 5. Por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete. ¿Por qué? Por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos ¿qué? Diga conmigo, para esto estoy puesto. ¿Para qué? Para las tribulaciones. Porque también estando con vosotros os padecíamos que íbamos a pasar tribulación como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también ya no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a
vosotros. Las pruebas para los creyentes son tan seguras como las espinas, los ladrones, la polilla y el óxido. Diga conmigo, de que va a haber pruebas, va a haber pruebas. Diga amén o diga ay Señor. El Espíritu Santo le testificó a Pablo que prisiones, cadenas y aflicciones le esperaban en cada ciudad a donde fuera. Pablo les advirtió a los jóvenes creyentes que las pruebas formaban parte normal de seguir a Cristo, porque estamos puestos para la prueba. Diga conmigo, forma parte de la vida cristiana. Todo el tiempo y toda la vida van a haber pruebas. Vez tras vez Jesús les advirtió a sus seguidores que la persecución era segura. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 18 al 21. Dios usa las pruebas por muchas, pero muchas razones. Aquí hay algunas. ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué Dios permite las pruebas? Él las usa. Número uno, el sufrimiento produce paciencia y madurez cristiana. Eso está en Santiago 1, 2 al 4. ¿Qué produce sufrimiento? Paciencia y ¿qué más? Madurez cristiana. El sufrimiento número 2 es como fuego que ¿qué? Que purifica. Dile al que está a tu lado, te hace mejor. Número 3, el sufrimiento hace que perdamos nuestro deseo de pecar. Diga conmigo, el sufrimiento. Si usted por el pecado estuvo a punto de perder a su pareja, ese sufrimiento de saber y pensar que estuvo a punto y estuvo latente de perder a su pareja, ¿qué le hace sentir en su corazón? Que pierde el deseo de cometer el error, el pecado que cometió, por medio del cual por poco y pierde a su familia y la tira a la basura. Le quita todo deseo de pecado que le va a llevar a ese sufrimiento terrible. ¿Alguien dice amén? Siguiente, el sufrimiento puede disciplinar y perfeccionarnos. Diga conmigo, nos disciplina y nos perfecciona. Primera de Corintios 11, 30 al 32 y Hebreos 12, 3 al 11. Siguiente, el sufrimiento puede impedir que pequemos y ayudarnos a ser santos. Segunda de Corintios 12, 7. El sufrimiento siguiente nos da la oportunidad de un testimonio poderoso de Cristo cuando Él obra en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Siguiente, el sufrimiento nos capacita para la comunión con Jesús y seguir sus huellas. Pero el principal argumento de Pablo no es por qué Dios permite las pruebas, más bien el principal argumento es que nosotros los creyentes debemos esperar la persecución y prepararnos para esta. Diga conmigo, esperar la persecución, esperar las pruebas y prepararme para las mismas. Y aquí quiero ahondar un poquito. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos para la hora de la prueba? Yo se los he dicho muchas veces. Tú debes de estar preparado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente para cualquier prueba que experimentes. Para la pérdida de alguno de tus hijos, para la pérdida de tu pareja, para alguna enfermedad terminal que llegue a tocar tu vida. Tú debes de estar preparado en tu mente y en tu corazón para cualquier prueba que venga, porque es seguro que va a llegar alguna. No sabes de qué índole, pero de que llega, llega. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar si en un accidente pierde sus pies? ¿O queda en una silla de ruedas? ¿O pierde sus brazos? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? Ay no, pastor, yo pienso puras cosas positivas. Usted tiene que estar preparado emocional y mentalmente y tener un plan para cómo vivir si a usted le llega a pasar algo. Porque estamos en este mundo y nos puede suceder cualquier cosa.
nos puede cambiar la vida en un instante. ¿Me siguen hasta aquí? En una cirugía, un medicamento que nos provoque mala reacción, que nunca hemos consumido y que no sabíamos que nos iba a provocar esa mala reacción. Cualquier cosa nos puede suceder. Pablo les está diciendo a los creyentes: prepárense para cualquier prueba que les venga, porque cuando estás preparado vas a seguir firme en Cristo y nada te va a robar ni te va a quitar el gozo. ¿Alguien dice amén? De otra manera, las pruebas pueden hacer que estemos inquietos, confundidos y arrasados. Algunos se apartan de Cristo cuando llegan las pruebas y la persecución. Por el contrario, echemos raíces profundas en el amor de Dios y permanezcamos firmes en el Espíritu Santo cuando lleguen las pruebas. ¿Cuál era la inquietud y la preocupación del apóstol Pablo? Que su trabajo y su predicación haya sido ¿qué? En vano. ¿Por qué? Porque al momento de llegar las pruebas, muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Se alejan, se apartan de Jesús, se apartan de Dios. Es lo peor que puedes hacer. Cristo mismo lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Si crees que vas a estar más seguro fuera de las alas de Dios, estás totalmente equivocado. Si las pruebas son duras con Cristo, las pruebas van a ser peores sin Él. Tengamos cuidado de cualquier evangelio o maestro que afirme que los creyentes están exentos de pruebas y de persecución en la tierra. Nada puede estar lejos de la verdad. Las personas que escuchan que un huracán se acerca, ¿qué hacen? Se preparan para eso, de manera que no sean ¿qué? Destruidos. De igual manera, tomemos la decisión de seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Dile al que está a tu lado: el huracán, el tornado se está escuchando. Prepárate para no ser destruido. Más de 43 millones de cristianos han sido asesinados por su fe a partir de la crucifixión de Jesús. ¿Cuántos cristianos? 43 millones de cristianos. Más de 200 millones de cristianos en más de 60 naciones enfrentan persecución diariamente, y el 60% de estos son niños. Cada año más de 160,000 seguidores de Cristo son martirizados. Los cristianos de hoy son el grupo más perseguido del mundo. En la actualidad, a cientos de miles de personas las asesinan, las golpean, las venden como esclavos, les encarcelan, las torturan, las amenazan, las discriminan y arrestan solamente por seguir a Jesucristo. ¿Cómo enfrentaremos nosotros las pruebas? Dile al que está a tu lado: prepárate para las pruebas. El huracán está sonando. Los aires del tornado están sonando. Prepárate para no ser destruido. La enfermedad puede llegar, el diagnóstico puede llegar, el desempleo puede llegar, la crisis financiera puede llegar, el problema en el matrimonio puede llegar, la pérdida de un ser querido puede llegar, la mala noticia puede llegar. Dile al que está a tu lado: tienes que estar preparado. ¿Cómo enfrentarías si te dicen hoy o mañana, Dios no lo quiera, que tienes una enfermedad terminal? ¿Se ha puesto a pensar? Yo soy una persona de fe y me considero una persona de fe, pero siempre aprendí: espera lo mejor, pero prepárate para lo peor, para que no te llegue el golpe de un solo y te arrastre. Y con eso vamos a terminar el día de hoy. Vamos a cerrar con la lección 4. La semana que viene, con la ayuda de Dios, vamos a tener lección 5, que está buenísima. Yo espero que ya la hayan avanzado. Lección 6 también.
En la lección 5 se habla mucho acerca de la santificación, acerca de la consagración, acerca de la vida cristiana. Lean su libro, por favor. La fructificación depende del amor de Dios que fluye a través de nosotros. Un hombre sabio dijo: a las personas no les interesa tanto lo mucho que usted sabe, hasta conocer lo mucho que usted les ama. Sin amor, todos los regalos del mundo son insignificantes. Eso está en Primera de Tesalonicenses 2, 17 al 20 y 3, de 6 al 13. Ustedes lo pueden leer después, ya lo hemos leído antes. Después de que Pablo se fue, podemos escuchar a sus enemigos atacando su reputación. Si este misionero fuera realmente a ustedes le importan, ¿por qué los abandonó? Sin duda Pablo es un fraude. Él está más preocupado por sí mismo que por ustedes. Si él verdaderamente los amara, habría que regresado. Así que Pablo se vio forzado a defenderse. Note los tiernos sentimientos y las fuertes emociones que él sentía por sus recién convertidos de Tesalónica. Pablo resalta su amor y su cuidado y sus emociones por sus hijos espirituales de esta manera. ¿Está listo? La gente comienza a dañar la reputación de Pablo. Comienzan a acusarlo y a decir: él es un falso predicador, un falso misionero. Si hubiera sido verdadero, no les hubiera abandonado. Prefirió su vida antes que ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego les dice: yo fui como una nodriza, diga conmigo, como una madre que los vio nacer. Yo fui como un padre. Ya vimos la explicación de eso. Mi corazón se desgarró y desesperó cuando me fui. Me sentí como un padre separado de su pequeño hijo, dejado huérfano. Del griego. Eso está en Primera Tesalonicenses 2:17. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Siguiente: mi corazón se apesadumbró por la ansiedad, no pudiendo soportarlo más, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Miren cómo se sentía el apóstol Pablo. Mi corazón se ligó a su bienestar cuando dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ustedes son nuestra esperanza, o gozo o corona cuando Jesús venga. Mi corazón intercedía ante Dios para que los ayudara. Nunca le quitemos el valor al poder espiritual que tenemos por medio de la oración. Incluso cuando estamos separados de los que amamos, podemos orar por ellos. Diga conmigo: todavía puedo hacer algo. Diga conmigo: orar por ellos. ¿Cuántos creen en el poder que hay cuando oras? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo: oraciones profundas, sin cesar, de corazón. Cuando el amor de Dios llena nuestro corazón, buscaremos la manera de ayudar a aquellos que están perdidos. Diga conmigo: necesitamos más amor para ir y predicarle a los perdidos. Si tratamos de abrir el capullo de una flor, haremos caer sus pétalos sobre la tierra. Solamente Dios puede abrir una flor con su amor, ternura y a su tiempo. Cuando nuestra vida refleja el amor de Dios, el corazón de las personas se abre al Salvador. Diga conmigo: cuando reflejo el amor de Dios, el corazón de las personas se abre. Cierro con esta historia con esta pregunta que en una ocasión nos hizo un maestro de seminario bíblico.
Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? Les pregunto a ustedes, ¿pueden contestarme? Bueno, después de prepararse espiritualmente y orar, ¿eso es correcto? ¿Qué era lo primero que hacía con las personas? Ya conmigo, les amaba, les ayudaba, suplía sus necesidades. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con las personas antes de predicarles el evangelio? Amarles, ayudarles, suplir sus necesidades, mostrarles el amor, para que después la semilla del evangelio sea predicada y sea sembrada. Primero les alimentaba, primero les sanaba sus enfermedades, primero hacía sus milagros y luego ¿qué? Les predicaba el evangelio. Porque entonces su corazón estaba listo al ver el amor. Santiago lo dijo: muéstrame tu fe con tus buenas obras y tu amor queriendo ayudar a otros. De nada te sirve saber de alguien que viene y te dice: tengo frío, y tú le dices: ve en paz, que la paz del Señor esté contigo, voy a orar por ti, diría Santiago. No, la fe y el amor debe de ir de la mano con las buenas obras. Pero es una gran diferencia si les das tu abrigo y los abrigas y les das la cobija, y entonces sí les dices: ve en paz, que el Señor vaya con ustedes. Nos preguntaron: si ustedes tuvieran que ir como misioneros a África, a un país o a una aldea pobre, ¿qué es lo que harían? En la emoción de seminaristas siempre dices: predicar el evangelio. Lo primero que ellos van a esperar es: ayúdame a saciar esta sed y esta hambre. Y luego, ya con el estómago quieto, cuando las tripas ya no me estén gruñendo, entonces voy a poder concentrarme más para escuchar el mensaje que tienes para darme. ¿Me siguen hasta aquí? Lo mismo es con las personas. Primero ayuda, primero expresa el amor, primero haz lo que puedas hacer con ellas y luego predicas el evangelio, y van a estar más receptivos a esa predicación. Ama primero y luego predica. ¿Lo puede repetir conmigo? Denle ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Ama primero y después predica. ¿Alguien dice amén? ¿Tú crees que alguien a quien tú le tendiste la mano de cualquier manera va a estar dispuesto a escucharte? Ni siquiera les estoy hablando de ayudarles económicamente a las personas. El solo hecho de escucharlas, el solo hecho de darles un consejo, el solo hecho de darles un abrazo en medio de un problema tan terrible que están pasando, el solo hecho de llegar a hacer una visita cuando están pasando lo peor de lo peor y ni siquiera hablar, solamente estar ahí sentado con ellos, esa es una muestra de amor que va a marcar sus vidas. Y cuando les prediques van a decir: te escucho, porque he visto que el amor de Cristo está en tu corazón, está en tu vida. Cierro con la pequeña conclusión. Hablamos acerca del fruto, cómo se lleva a cabo el fruto. Dijimos que hay que predicar con osadía. Dijimos también que después de predicar con osadía, ¿qué más tenemos que hacer? Debe de haber compromiso de sembrar la semilla, de predicar el evangelio, de no guardarnos esa semilla, de vivir lo que predicamos para que la gente nos pueda imitar. También hablamos de la razón de las pruebas, de perseverar en medio de las pruebas, y hablamos de la responsabilidad del oyente, y nosotros también en muchas ocasiones somos oyentes. Hablamos acerca del amor para poder fructificar.
perseverar en medio de las pruebas, y luego vamos a continuar con lo que es una vida cristiana. Mire la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primero les elogia, vimos las clases de elogio, luego nos da un ejemplo de cómo se predica el evangelio. Luego de ahí nos habla acerca del amor, la preocupación por las personas. Luego de ahí les habla acerca de que van a recibir pruebas y les anima. Les dice para qué son útiles las pruebas, de que soporten en medio de la prueba, de que se preparen para la prueba, y luego les va a exhortar a vivir una vida cristiana. Diga conmigo, primero el amor y luego la exhortación. Amén. Póngase de pie, den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Si es